Buenos días con todas y todos. Gracias, Pere, gracias a Flaxo por la invitación. No soy ninguna experta, más bien creo que soy una agricultora urbana más y desde mi trabajo, desde lo que hago, quiero impulsar esta actividad para toda la ciudad y ojalá podamos ser un referente para otras ciudades y otros países también. Voy a hablarles sobre la experiencia de la agricultura urbana de Quito frente al cambio climático. Como ustedes saben, el cambio climático representa actualmente una de las principales amenazas para los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los procesos ecológicos, de los cuales depende la humanidad y la vida en el planeta. Los alimentos son uno de los mayores impulsores del cambio ambiental global que contribuye al cambio climático, tal como lo dijo Ernesto. La pérdida de la biodiversidad, el uso de agua dulce, la interferencia con los ciclos naturales del nitrógeno y fósforo y los cambios en el uso de suelo. En estos términos, el cambio climático afecta cada vez más a la vida de muchas personas, especialmente a la población pobre en los países en vías de desarrollo, son los más afectados. Los medios de vida y la seguridad alimentaria aún están más amenazados por los impactos del cambio climático. La vulnerabilidad entre hombres y mujeres no es la misma ante el cambio climático, y para enfrentar las condiciones cambiantes, sobre todo con un énfasis en el tema de mujeres, en el tema de género, ellas dependen de su conocimiento local, lo cual es un aspecto que nos llama a su fortalecimiento y es un aspecto que consideramos mucho dentro del proyecto de agricultura urbana. Para poner en contexto un poco la ciudad de Quito, Quito es una ciudad bastante particular. Quito enfrenta tiene una alta vulnerabilidad ante erupciones volcánicas, actividad sísmica, está ubicada en un ecosistema de montaña, lo cual la vuelve especialmente vulnerable al cambio climático y enfrenta amenazas climáticas como el aumento de la temperatura, lo que conlleva a olas de calor, incremento del número de noches y días cálidos, incremento de días secos consecutivos, reducción y desaparición de los glaciares. Precipitación extrema, que la reflejamos como las inundaciones, movimientos en masa e incendios forestales por su gran cobertura vegetal. Y esto se agrava además por estas amenazas climáticas, se agravan por estas amenazas antropogénicas relacionadas al aumento de la mancha urbana y al cambio del uso de suelo. Entre los sectores vulnerables afectados en el Distrito Metropolitano de Quito, como vulnerables al cambio climático, podemos hablar del agua, reflejada por la reducción de la cobertura del servicio urbano, ¿no es cierto?, al menos de un 10%, la salud, como mayor afectación en los sectores de clase media y baja, como enfermedades respiratorias, por ejemplo, el sector de la agricultura, o la reducción de la producción de cultivos para el consumo animal y humano, los ecosistemas, la afectación a los arbustales, a los bosques secos, a los páramos, como veremos más adelante, y los riesgos, dentro de estos, el mayor riesgo a incendios, como habíamos dicho, a los desplazamientos e inundaciones. Igual, para tener una mirada de contexto de la ciudad, tenemos un par de mapas de comparación de la mancha urbana al 2015 versus el clima histórico, ¿sí? Y la mancha urbana proyectada al 2050 versus el clima proyectado para ese año. Como ustedes pueden ver, al 2050 el crecimiento de la mancha urbana tendrá una gran influencia sobre el clima que se proyecta. Por ejemplo, habrá un incremento del clima montano muy seco, montano seco, en áreas donde el clima, digamos al 2015 o en estos años, se expresaba como montano húmedo o muy húmedo. Al igual, como ustedes pueden ver en tonos lila, los páramos tendrán una reducción considerable. El clima tropical característico del sector del noroccidente, de las parroquias del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, se reducirá y cambiará hacia tropical, cambiará de tropical muy húmedo a tropical, o inclusive a montanos semisecos o montanos secos. Entonces, tendrá una grave consecuencia. El sector de la agricultura en el Distrito Metropolitano de Quito presenta una gran variedad de cultivos. Sobre todo, los cultivos se reflejan en maíz, frijol y caña de azúcar, en mucho menor cantidad. Por ejemplo, la producción de hortalizas apenas refleja un 1%, y como ustedes pueden ver, hay una distribución interesante entre diversas actividades. La vulnerabilidad en el sector agrícola se evidencia
en diferentes frentes. Por ejemplo, los cambios en la duración del ciclo de crecimiento de los cultivos, cambios en la incidencia de las heladas, alteraciones potenciales en el control natural de las plagas y enfermedades, cambios en la incidencia de temperaturas promedio, temperaturas mínimas y máximas extremas y modificaciones en el patrón de la precipitación. En el mapa que ustedes pueden ver al lado derecho, es del Distrito Metropolitano de Quito y refleja la sensibilidad de los cultivos al incremento de la temperatura. Toda la gama de rosados que ustedes pueden ver expresa una sensibilidad muy alta a estos cambios, lo cual puede reflejar también la reducción en la potencialidad de la producción de estos alimentos o en la calidad de estos alimentos. Ante este contexto, ante esta situación, las autoridades de ambiente del Distrito Metropolitano de Quito consideran y considerando las posibles consecuencias que pueden existir de estos cambios, como la pérdida de cultivos, de animales, de sistemas productivos por efectos del clima, y considerando también que puede tener fuertes consecuencias sobre la seguridad y la soberanía alimentaria, decide tomar acciones dentro de sus normativas para establecer actividades agrícolas y pecuarias sostenibles, siendo una de ellas la agricultura urbana, que complementa otras medidas de adaptación al cambio climático en el sector agroproductivo, enfocado en las áreas rurales, que también enfatiza el enriquecimiento y la restauración de las áreas degradadas. Es decir, lo que busca es consolidar la agroecología, la producción orgánica en zonas urbanas, periurbanas y rurales con un enfoque participativo y de género, y escalar medidas exitosas de adaptación al cambio climático sobre actividades agroproductivas en pequeña escala, colocando como metas extender el porcentaje de cobertura de este tipo de intervenciones y consolidar iniciativas de agricultura sostenible, por ejemplo, en barrios urbanos, periurbanos y rurales. Comentarles además que la agricultura urbana se considera como un indicador de sostenibilidad de Quito desde el año 2015. En este contexto climático de ciudad, enfatizaré cómo hacemos nuestra intervención. El proyecto de agricultura urbana nació en el año 2002 en el municipio de Quito y tiene como objetivo que a través de la implementación de huertos en áreas vacantes, públicas o privadas, y con la participación comunitaria, aportar a la seguridad y soberanía alimentaria, aportar a la gestión ambiental, al mejoramiento de ingresos, al empleo, a la inclusión social, a la sostenibilidad y la resiliencia, a través de la autoproducción de alimentos, ¿sí? Pero nuestra intervención enfatiza actividades con la población más vulnerable del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Mediante qué estrategias? Trabajamos mediante capacitación y asistencia técnica, tomando como base la agroecología, tecnologías alternativas como implementación de microinvernaderos, sistemas de riego por goteo, compostaje, lombricultura, crianza en pequeña escala de animales para cerrar círculos energéticos dentro de la propia unidad productiva, la promoción del consumo responsable, la economía circular y colaborativa, el fomento de bancos comunitarios para dinamizar la economía de los sectores vulnerables y manteniendo un sistema interno de control para poder garantizar la inocuidad. ¿Quiénes participan en el proyecto? El proyecto está dirigido básicamente a mujeres jefas de hogar, que representan el 84% de los beneficiarios, adultos mayores, familias, centros de acogida a niños abandonados, albergues, centros de acogida a migrantes, refugiados, centros de rehabilitación social, centros de recuperación de adicciones, escuelas, colegios, centros y subcentros de salud, centros de cuidado de niños menores de 5 años. Y como ustedes pueden ver, es un target sumamente amplio de atención para la agricultura urbana. ¿Dónde implementamos el proyecto? El proyecto, como ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, cada puntito representa un sector con huertos. Básicamente enfatiza su intervención en los sectores de alta vulnerabilidad, sobre todo en aquellos con alta prevalencia de desnutrición crónica infantil y pobreza del Distrito Metropolitano. Es decir, la agricultura urbana se convierte en una estrategia no solo para mejorar el acceso a alimentos para esas familias vulnerables, sino también como una opción de mejorar ingresos para esas familias a través de la venta de excedentes de producción. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 1.500 huertos apoyados por esta intervención, cubre actualmente alrededor de 50 hectáreas y como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, los puntos verdes reflejan la intervención urbana del proyecto y las manchas rosadas
reflejan la potencialidad que tendría el territorio para poder crecer, para poder elevar su alcance si es que se pudiera usar el espacio público que está vacante. Y aquí comentarles que estamos haciendo grandes esfuerzos para que se pueda cambiar la normativa de uso de espacio público y elevar el alcance territorial, el alcance en superficie de la agricultura urbana y para que con la participación ciudadana se puedan activar estos espacios, porque por el momento existen varias restricciones para el acceso con un fin productivo para este suelo. ¿Qué significa un huerto? Como bien lo dijo Ernesto, puede significar mucho, ¿verdad? Para algunos puede significar subsistencia, para otros puede ser recreación, puede ser educación, puede significar un proceso de inclusión social e integración, para otros puede ser una oportunidad de emprender, pero para muchos también es un espacio de ecoactivismo donde podemos reflejar resistencia y subversión ante el actual sistema alimentario extractivista, inequitativo, muy orientado hacia la promoción del consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y que viajan largas distancias. Además, el huerto se convierte en un espacio en el que se reduce esta brecha de conocimiento o esta gran ignorancia que existe entre el ciudadano, entre estas generaciones que somos tan urbanas y desconocemos completamente la procedencia de los alimentos, cómo se hace el alimento, quién lo hace y cómo llega a mi mesa. El proyecto de agricultura urbana interviene en zonas, como ustedes pueden ver en el gráfico inferior, desde el corazón urbano, o sea, altamente poblado, con muchos edificios, hasta zonas naturales, que en la Municipalidad de Quito lo podemos conocer como áreas de conservación y uso sustentable o en zonas rurales que tienen un tratamiento especial. La agricultura urbana, bueno, pese a que su nombre hace énfasis en que es agricultura urbana participativa, el nombre de nuestro proyecto, interviene también en áreas periurbanas y rurales. Es decir, enfatiza la tecnología, toda la técnica de producción agroecológica adaptándose al espacio. Como ustedes pueden ver, puede ser desde una maceta, puede ser una llanta, puede ser un conjunto de cajas, de botellas, hasta espacios mucho más amplios que en nuestro caso pueden alcanzar hasta 7.500 metros cuadrados. Consideramos que el hablar de alimentación nos enfrenta a muchos retos, pero que al mismo tiempo le aportan a la ciudad al cumplimiento de varios objetivos de desarrollo sostenible, y entre esos el de acción por el clima directamente. ¿Qué se producen en los huertos urbanos? En los huertos urbanos se producen frutas, hortalizas, tubérculos, cereales, animales de granja, plantas medicinales y también se procesan alimentos para poder agregarles valor y como un mecanismo de reducción de pérdida de alimentos. Nuestras dietas no solo están perjudicando nuestra salud, sino también el ecosistema que apoya la vida humana. En este sentido, creemos que el huerto es un espacio para la adopción de dietas sostenibles o dietas para la salud planetaria, en las que, por ejemplo, los huertos pueden tener una capacidad de generación de más de 105 tipos de alimentos, los cuales son locales, nutritivos, libres de tóxicos, frescos, justos, diversos, alimentos de temporada. Y cuando hablamos de dieta planetaria, quisiera enfatizar, por ejemplo, en la investigación del C40 como alianza global en pro de enfrentar el cambio climático, la Universidad de Leeds y de manera separada IT y la Comisión Lancet, que resaltan la magnitud del problema de las dietas insostenibles para la salud de las personas y del planeta. Y nos invitan a tener una transición hacia una dieta planetaria que implica consumir más frutas, más verduras, más frutos secos, más legumbres, más tubérculos y para muchos, dependiendo del contexto geográfico, menos alimentos que provengan de una fuente animal. La dieta de salud planetaria tiene el potencial de reducir drásticamente las emisiones y proporcionar una dieta equilibrada y nutricional, como lo explicó muy bien Ernesto al inicio. Además, el huerto es un espacio donde se crea un ambiente alimentario saludable para la familia y para su entorno más cercano. La bioferia es el componente de comercialización del proyecto de agricultura urbana. Antes de la pandemia,
mientras el espacio público estaba operativo, teníamos 15 bioferias que funcionaban semanalmente y permitían que se canalicen estos excedentes de producción de los huertos urbanos y se vendan directamente del productor al consumidor a un precio justo. El 43% de lo que generan los huertos tiene posibilidades de comercialización y el 57% se destina para el autoconsumo de las familias. Es decir, tanto el huerto como la bioferia se convierten en espacios adaptativos, educativos, en los que promovemos, por ejemplo, alinear la adquisición de alimentos con una dieta orientada hacia la salud planetaria, idealmente procedente de la agroecología o de la agricultura orgánica. Apoyar un aumento general del consumo saludable de alimentos, ¿sí? Básicamente a base de plantas, de vegetales, de frutas, de tubérculos, cereales, y que además en las ciudades en realidad necesitamos una promoción mucho más enfática para poder alejar a la población de dietas insostenibles. Además son espacios en los que se promueve y se practica la reducción y la pérdida del desperdicio de alimentos, que también es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en las ciudades. La agricultura urbana como fuente de servicios para la ciudad le provee servicios de soporte que tienen que ver con la red ecológica, la biodiversidad, el metabolismo urbano, los servicios de regulación, por ejemplo, regulación climática, regulación hídrica, la calidad del suelo, el control de la erosión, el hábitat de especies silvestres, la dispersión de semillas, servicios culturales que tienen que ver con el ocio, recreación, educación, saberes, el paisaje cultural y el patrimonio, y sobre todo con el servicio de abastecimiento que tiene que ver con alimentación. Es decir, es una mirada mucho más amplia, mucho más sistémica, mucho más enfática de que el huerto urbano no solo provee alimentos, sino que le está brindando a la ciudad una serie de cobeneficios que son muy poco comprendidos o son muy poco visibles por la mayoría de los ciudadanos. El huerto, por lo tanto, es una fuente de servicios ecológicos que permite compensar parte de las afectaciones causadas por los sistemas urbanos, crea una plataforma para el compromiso ecológico y el ecoactivismo y empodera a las mujeres y las prepara para enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Qué prácticas son las que se realizan en el huerto? Por ejemplo, como medidas de adaptación, la base es agroecológica, producción orgánica, el cultivo a campo abierto o bajo invernadero, el reuso de materiales como cajas, botellas, pallets, llantas, el reciclaje de materia orgánica para el compostaje, la lombricultura, la cama caliente, por ejemplo, como algunas de las prácticas, la optimización del agua a través del riego por goteo o de prácticas de cosecha de agua lluvia, el incremento de la biodiversidad se da básicamente por toda esta mezcla de vegetales, frutas, medicinales, animales, especies forestales, medicinales, las prácticas de asociación y rotación de cultivos, las prácticas de conservación del suelo, el apostarle a los circuitos cortos de comercialización con menores necesidades de transporte, de movilizar largas distancias los alimentos, y la prevención en la generación de residuos, ¿no? Abordando el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y dentro de los múltiples beneficios de mitigación que el huerto genera, se pueden expresar el incremento de la captura de carbono y fijación biológica del nitrógeno, el incremento de la infiltración del agua lluvia, la reducción del efecto de la isla de calor urbano, el incremento de la biodiversidad también y menores necesidades de transporte, empaque, refrigeración y bodegaje. Voy a poner unos ejemplos de lo que la Secretaría de Ambiente considera como algunas de las estrategias para la compensación de emisiones para el sector empresarial. Hace algunos años se analizaron algunas de estas opciones y entre ellas se coloca la agricultura urbana, los bosques y las áreas de conservación, la gestión de residuos y el proyecto de la biciquito, ¿no? O sea, la bicicleta pública. El análisis que hizo la Secretaría fue un análisis completo de cuál es esa capacidad, ese potencial de reducción y cuánto costaría esa tonelada de CO2 equivalente para hacerlo atractivo al sector empresarial y a que puedan mitigar sus emisiones. Como ustedes pueden ver, la agricultura urbana, en este sentido, su potencial de reducción es inferior en realidad a los bosques y áreas de compensación o la capacidad que tendría en términos de transporte el incrementar el uso de la bicicleta pública. Sin embargo,
yo creo que la mayor parte de empresas optan por la reforestación, por la forestación o por la conservación de estas áreas, porque el costo por tonelada de carbono es bastante bajo y posiblemente ellos tienen una visibilidad mayor desde este punto de vista. Pero al hablar de la agricultura urbana como una medida para la compensación de emisiones para el sector empresarial, también debemos analizar que no solamente su potencial de reducción per se o el costo por tonelada son aspectos importantes, sino la serie de co-beneficios sociales y ambientales y económicos que le pueden generar a la ciudad y a quienes la practican y a quienes creen e invierten en esto, como por ejemplo la mejora de la calidad de vida, la salud física y mental, se disminuye el riesgo de afectación a la salud por el no uso de agrotóxicos, incrementa la seguridad alimentaria y nutricional, contribuye mucho al tema de cadenas cortas, como habíamos hablado, el mejoramiento de ingresos, el mayor empoderamiento y autoestima, eleva la resiliencia, mejora la biodiversidad y el paisaje, el reciclaje de los desechos orgánicos, eleva la fertilidad del suelo, disminuye la contaminación de los cuerpos de agua superficiales generados por el acarreo de los nutrientes y la escorrentía. Dentro de las medidas de adaptación propuestas para el Plan de Acción Climática de Quito, por ejemplo, dependiendo de la amenaza, vemos que ya se coloca la agricultura urbana y periurbana como una de esas acciones importantes que puede contribuir para contrarrestar esta amenaza. Dentro de los corredores verdes urbanos definitivamente está la agricultura urbana. Para enfrentar la amenaza de olas de calor, hablando de la amenaza de inundaciones, se considera, por ejemplo, dentro de las propuestas, la protección integral de las zonas inundables, el pago por servicios ambientales, que bien podría incluir aquí el incentivo y el reconocimiento a quienes tienen un huerto y mejoran toda esta capacidad del suelo, de infiltración, de poder reaccionar mejor ante un evento extremo, y también considerar el tema de incorporar criterios de cambio climático a la construcción. Es importante considerar que no solamente la terraza verde, sino es un aspecto importante para los edificios que actualmente se están construyendo, sino que de verdad se reconozca a quienes sin necesidad de construir un edificio ya tienen un huerto y ya le están contribuyendo a la ciudad. Brevemente les comento que, bueno, existe un estudio que se hizo con la Universidad Católica sobre agricultura urbana como medida de mitigación a la huella de carbono. El resumen general es que en términos de generación de emisiones, la reducción que presenta la agricultura urbana puede llegar hasta un 88% por año. Se analizaron 13 productos, 13 hortalizas que se producen en Quito, pero que llegan a la ciudad en cantidades muy interesantes, muy grandes, de diversos lugares del país y de fuera del país, recorriendo distancias de hasta 600 kilómetros. Entonces, es muy interesante también el análisis, no solo desde el punto de vista de la distribución y el transporte, sino de la técnica misma de base agroecológica que implica el compostaje de los desechos orgánicos, el no uso de fertilizantes a base de fósforo y nitrógeno también, que le puede disminuir a la ciudad emisiones en términos de producción agrícola hasta del 64%. Comentarles además que hemos podido reafirmar grandes logros en términos de agricultura urbana y sus implicaciones a la sostenibilidad, resiliencia y cambio climático estos últimos años. Se ha logrado integrar a la agricultura urbana dentro de la estrategia de resiliencia de Quito. Se han planteado también a la agricultura urbana y a la agroecología como propuestas sólidas dentro de la estrategia agroalimentaria de Quito. No solo en términos de producción, de uso de suelo, sino de medio de vida, de aporte a la seguridad y soberanía alimentaria y en términos ambientales. Esto nos ha permitido también sentar las bases para que se pueda presentar en un futuro muy próximo la estrategia de resiliencia del sistema alimentario de Quito como un aspecto más específico y más aterrizado con una mirada sistémica y multiescalar del sistema alimentario.
Y actualmente, con apoyo del C40, la ciudad de Quito se encuentra en su actualización de su plan climático, de su plan de acción climática al 2050, donde, como ustedes pueden ver, me voy a anticipar, se exponen como dimensiones de adaptación varias propuestas, pero es la primera vez que se logra integrar a la alimentación como tal, ¿sí? En el espacio de productividad agropecuaria y seguridad alimentaria. Entonces, se ha marcado también a la agricultura urbana y medidas de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario como un punto interesante a desarrollar de manera específica. ¿Qué impacto ha tenido la agricultura urbana en la ciudad? Lo podemos analizar desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los medios de vida, del empoderamiento en el ser, en el cambio en el ser, en la salud, en la seguridad alimentaria y en las relaciones sociales. Enfatizaré en términos de la conciencia ambiental. La gente, los participantes, un muy buen porcentaje, cree que los aspectos ambientales ligados al huerto son muy importantes a desarrollar. Un muy buen porcentaje recicla y reutiliza. Hacen abono orgánico y lo usan como fuente para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Intentan conservar o ya conservan el agua. Recordemos que en la ciudad usamos agua potable para la producción. Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Y un muy buen porcentaje también se preocupan más por el ambiente, son más conscientes. Para nosotros como proyecto también nos llena el hecho de saber que en términos de salud y nutrición, las familias consideran que se alimentan mejor, que su dieta es más diversa, que es más completa, requieren menos, o sea, tienen menos dependencia de la necesidad de alimentos que vienen de fuera y se preocupan menos por el acceso a alimentos. La agricultura como un medio de vida les permite a varios agricultores, dependiendo de la escala de intervención, tener al menos un ingreso mensual de $175, lo cual puede casi doblar o triplicar lo que podría recibir como una transferencia monetaria la población más vulnerable. El 70% de las personas creen que son capaces de aportar mucho más a sus familias, o sea, reconocen que no solo es una actividad que les brinda alimento y que les mejora el ingreso, sino que su ser tiene una nueva connotación en este sentido, pueden enfrentar mejor la vida además. Yo quería concluir diciendo que la agricultura urbana para nosotros desde el proyecto de Quito, a través del huerto, no pensamos que el huerto per se sea el fin, sino que es un medio para alcanzar el incremento de la biodiversidad, la regeneración del ecosistema, la circularidad, el acceso a dietas sostenibles, la salud planetaria para todos y la creación de medios de vida resilientes, sobre todo para poblaciones vulnerables, mejorando su capacidad de enfrentar al cambio climático. Y nuestra conexión con la naturaleza es la respuesta. Y si podemos alimentarnos de una manera que sea funcional para nuestro planeta, se va a restaurar ese equilibrio natural de los recursos y la supervivencia planetaria. Muchas gracias.